¿Qué dirá el Señor para comenzar este tiempo de fe? Vamos a escudriñar un poquito en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Que Dios nos bendiga. Vamos a leer como texto base el capítulo 1, versículo 8. Un texto bastante conocido, porque cuando citamos el libro de los Hechos no podemos evitar leer este versículo, ya que comienza la vida de la iglesia cuando desciende sobre los primeros escogidos, sobre la iglesia primera, el Espíritu Santo del Señor. Dice, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria al Señor. Si bien no aparece la palabra servicio, para poder ser un servidor del Señor requerimos de algo fundamental, de ganas, de motivación. ¿Qué será? El Espíritu Santo, que es el poder de Dios, que es Dios mismo hablando por nosotros y guiando nuestro caminar. Todo lo que hacemos está bajo la intervención del Señor. Y dentro de la primera iglesia hubo hombres que se destacaron porque fueron llenos del Espíritu Santo del Señor y dedicaron su vida a servirle a Él. Y uno de los hombres que quisiera destacar como un buen servidor que llevó a cabo este plan de evangelización fue Felipe. Felipe. No hay solo un Felipe en la Biblia, pero hoy día vamos a hablar del diácono Felipe, del servidor Felipe. En el nacimiento de la iglesia fue creciendo el número de fieles. Y hubo un momento donde los apóstoles no tenían tiempo para servir a toda la congregación que estaba allí, alimentándose de la palabra del Señor y también de lo natural de los alimentos que nosotros consumimos. Entonces hubo la necesidad de escoger a hombres piadosos, a hombres devotos, a hombres llenos del Espíritu Santo para servir en la congregación. Y dice la primera característica de estos hombres servidores. Y ser un siervo es una persona que sirve a Dios y guarda su palabra, sus preceptos con reconocida piedad, con devoción. Y la primera característica de un servidor está en Hechos 6, versículo 3. Dice que son varones y en este tiempo también mujeres, son personas, siervos de Dios de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces, para ser un servidor, porque hemos sido llamados a servir, requerimos de tener un buen testimonio. ¿Cómo lo lograremos tener un buen testimonio? Cuando estamos en el Señor y comenzamos una nueva vida con Dios, Él nos permite que nuestra vida sea conducida y por lo tanto ceñida a su voluntad. Antes sin Dios no tenemos que testificar lo que éramos sin Él. Y con Dios testificar el cambio, la nueva vida que tenemos con Él. ¿Podremos alcanzar buen testimonio? ¿Podremos ser llenos del Espíritu Santo y tener sabiduría? Si estamos en Dios, sí. Porque ya no es el hombre natural, sino que es el hombre y la mujer espiritual, donde el Espíritu Santo del Señor ha descendido con poder y las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Dentro de estos 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, estaba Felipe. Y también estaba Esteban, el primer mártir de la iglesia. Pero vamos a hablar de Felipe, ¿ya? Hay mucho que hablar de Esteban, pero en esta oportunidad vamos a hablar de Felipe. Y empezó la persecución a la iglesia. ¿Qué les había dicho el Señor? Pero recibiréis por Él cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y en Judea y hasta lo último de la tierra. Pero había pasado algo, la iglesia no se estaba moviendo, seguía en Jerusalén y tenía que ir a Samaria, tenía que empezar a propagarse el mensaje del evangelio y por eso vino la persecución. Uno dirá, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible si eso era malo? Pero el Señor hace cosas que nosotros a veces en nuestra primera impresión no entendemos, pero es para movernos a otro nivel y para hacer su voluntad. Fueron usados estos hombres del Señor y tuvieron que esparcirse por mano fuerte, pero tenían que llevar a cabo lo que el Señor les había dicho. Y aquí vemos en
Hechos 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos no son, hay dos significados, como que se disuelve algo o que se lleva una semilla y se va sembrando de un lugar en otro. Esa semilla, ese esparcimiento estaba haciendo la iglesia, de llevar la preciosa semilla de la palabra de Dios a todo lugar. Y dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el evangelio. Otra característica de un siervo es que cumple con su llamado. ¿Solamente algunos estaremos a cargo de predicar la preciosa semilla, de esparcir la preciosa semilla? No, la iglesia del todo tiene esta labor de llevar la preciosa semilla, del anunciar el evangelio. Otra característica de los siervos es que cumple con su llamado. También no tiene prejuicios. Dice acá el versículo 5 de Hechos 8. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba el evangelio. Se está cumpliendo lo que el Señor les había dicho. Me seréis testigos cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Samaria, en Jerusalén y en toda la tierra. Pero no habían salido de Jerusalén y ahora están en Samaria. ¿Y qué nos sorprende de esto? Que estén en Samaria. Hace aproximadamente 600 años de esta palabra atrás, Samaria había sido invadida por los asirios. Y cuando llegaron los asirios, expulsaron a todos los israelitas de la clase alta y de la clase media. Y quedaron en Samaria tan solo los pobres, la baja jerarquía. Y trajeron de otros lugares los asirios a impíos, a gentes de otras ciudades, de otros lugares, no judíos. Y ellos se mezclaron con los israelitas que quedaban en aquel lugar. Y ahí nacieron los nuevos samaritanos. Y por eso los judíos miraban en menos a los samaritanos, porque habían sido gente que se mezcló, que ya no era pura como ellos. Pero ya el Señor había llegado a los samaritanos por medio de una mujer, ¿se acuerdan? Él ya había empezado a sembrar la preciosa semilla en Samaria con la mujer que se encontró en el pozo. ¿Se acuerdan de esa historia? Entonces, ¿qué llegó a hacer Felipe a Samaria? A cosechar lo que el Señor ya había empezado con esta mujer. ¿Se dan cuenta qué tremendo? Con esa mujer que había tenido ¿cuántos esposos? 5, ¿cierto? 5. Pero le dijo, lleva la preciosa semilla a tu lugar. Y llegó aquí Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, y les predicaba a Cristo. No había prejuicio en Felipe. Él no miraba en menos, no era clasista, no discriminaba a los samaritanos, sino que en su corazón estaba el deseo de predicar y de alcanzar almas para Cristo. ¡Qué hermoso! Y él empezó a hacer la voluntad del Señor sin prejuicios. Un siervo no tiene prejuicios, no discrimina a nadie, porque sabe que alcanzó el Señor su vida y el Señor no tuvo prejuicios tampoco consigo mismo. Amén. Que el Señor nos bendiga. También el siervo es usado por Dios en la evangelización. Seguimos en Hechos 8 hablando de Felipe. Del versículo 6 al 7 dice: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. El Señor nos bendiga. Entonces, un siervo que hace es usado por Dios en la evangelización. Y la palabra del Señor es la que hace el milagro. En la intervención de Dios, que es Dios mismo, nosotros es el que hace el milagro. ¿Dios nos podrá usar a todos? ¡Claro! ¿O habrá que tener alguna jerarquía en la iglesia para ser usado por Dios? No, porque el Dios que usted sirve, que yo sirvo, es uno. Y ese poder está en nosotros, en cada uno de los que estamos en este lugar y que disponemos nuestro corazón para el Señor. Cuando hablamos de su palabra, ocurren los milagros. Y los que tienen espíritus inmundos son sanados. Y los paralíticos son sanados. Y los cojos son sanados. Señor nos bendiga. También un siervo del Señor imparte del gozo del Señor. Dicen Hechos 8:8. Así que había gran gozo en aquella ciudad.
¿Por qué? Porque había llegado Cristo a esa ciudad. Había llegado la palabra del Señor. Y el gozo, ¿qué es? No es una simple alegría, sino que es saber que Dios está en mí. En la dificultad, en la prueba y también en el milagro, Dios está conmigo. Gloria al Señor. Así que en esta mañana todos tenemos el gozo que trae Cristo, el gozo de la salvación. Un siervo también, ¿qué característica tiene? Su vida la estima por servir al Señor. Él estaba en Samaria, Felipe, haciendo la voluntad del Señor y ya era popular. Era conocido por ser un hombre del Señor. Él nunca se atribuyó fama a sí mismo, sino que era reconocido por los demás como un siervo del Señor. ¿Y qué hace el Señor? Lo llama. Y dice en Hechos 26 que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. De estar en una multitud reconocida, estable puede ser, de buena estima, sirviendo al Señor, ahora le dice al Señor: apártate y vete al desierto. ¿Podrá tener sentido estar en un lugar próspero e irse al desierto? Si somos llamados por el Señor a hacerlo, sí. Pero si vamos por nuestra cuenta, vamos a pasar hambre en el desierto y nos vamos a morir. Y dice el versículo también 27 al 29. Entonces él se levantó y fue. ¿Por qué? Porque su vida la estimaba preciosa por servir al Señor. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reino de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, era un alto funcionario, y había venido de Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Era un prosélito, era un extranjero que se había unido a la fe. Era un prosélito, como nosotros también éramos extranjeros, pero ahora ya no somos extranjeros, ahora somos parte de esta nación santa. Y del tiempo de la reina de Saba, probablemente siglos atrás, se llevó el evangelio del tiempo de Salomón. De ese tiempo tiene que haberse esparcido la semilla en esos lugares. Pero le pasaba algo a este hombre, que estaba leyendo el libro de Isaías, pero no lo entendía. Entonces el Espíritu Santo le dijo: háblale, explícale. Y cuando él hubo entendido y fue persuadido por la palabra del Señor, ¿qué pasó en él? Se convirtió, se arrepintió y quiso bautizarse. Y dice, mandó a parar al carro y descendieron ambos al agua porque vieron cierta agua. Y dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? Nada, porque si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo el etíope eunuco dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por medio del profeta Isaías empezó a predicarle y llegó a esta conciencia de fe. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Estaba tan feliz, tan envuelto en lo que estaba viviendo que no se quedó detenido porque había desaparecido Felipe, porque literalmente el Espíritu le tomó y le transportó a otro lugar. Y eso ocurre en una vida que estima preciosa su propia vida por servir al Señor. Y por último, un servidor tiene más características, pero es breve. El versículo 40, que es el que viene, nos dice que el siervo es guiado y llevado por Dios a servir donde Él lo mande. Dice: pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea, otra ciudad gentil. Y tampoco tuvo discriminación, sino que siguió predicando el evangelio y muchos más fueron llegando a esta santa verdad del Señor. Ahora, ¿estamos dispuestos a servir? Hay un prejuicio que creen que los siervos del Señor son los pastores nada más, los señores de corbata y las señoras de falda con taco alto. Los servidores somos todos los que hemos entendido lo que Cristo vino a hacer primero, que Él fue a servir para que nosotros alcanzáramos la salvación. E independientemente del lugar, de la vestimenta y de la ocupación, somos servidores del Señor. Y que Dios nos ayude para tener estas virtudes que parten de ser una persona llena del Espíritu Santo y del poder del Señor, y con la decisión de seguir la voluntad de Dios.
que no me detenga la comodidad, que no me detenga el escenario, que no me detengan las personas, porque el Señor nos puede mover y transportar donde Él quiera, y donde quiera que estemos, debemos predicar la palabra del Señor. Y de Felipe se anuncia una vez más en el capítulo 21. Dice que fue Felipe hospedador de Pablo, y señala que Felipe, ya radicado en una ciudad, tuvo 4 hijas profetizas. Mire cómo el Señor lo prosperó. Nuestra familia, si somos servidores del Señor, también seguirá con este camino de bendición. Si usted es un servidor, su descendencia también va a servir. Y usted dirá, a lo mejor está lejos, pero su servicio va a alcanzar a su familia. Así que sigamos sirviendo al Señor, que para eso hemos sido llamados. Amén. Aquí somos todos servidores, y que Dios nos dé su gracia para hacerlo con todo el corazón. Amén. Si somos salvos, somos servidores del Señor. Amén. ¿Somos salvos o no? Amén. Y servir al Señor es en toda cosa. Partieron Felipe y Esteban sirviendo las mesas. Sirviendo las mesas. Es como que estuviéramos en el comedor y nos van a dar el tecito, el pancito, después lo recogen, después van a lavar. Eso lo hacían personas llenas del Espíritu Santo, de buen testimonio y de sabiduría. Por lo tanto, el servir no es para cualquiera, porque si no puede perder la paciencia fácilmente y en mirar como menos esto. Pero se sirve en el comedor, se sirve en cosas simples como estar en una puerta quizás, que es tan importante en realidad, porque el que está en la puerta debe recibir con un saludo de aliento, con una sonrisa en la cara al hermano que quizás viene caído. No va a estar con una cara para trancar la puerta, sino que para recibirle en el amor del Señor. Y así el que está adelante, el que está en los controles, el que está en las cámaras, todos somos servidores del Señor. Amén. En distintas ocupaciones a Él le servimos, y no solo aquí, sino que afuera también, con mayor razón afuera, mostrando el sello que nosotros tenemos. Amén. Demos gracias al Señor por esta primera palabra que Dios nos ha entregado. Gracias, Señor, porque nos sigues hablando con respecto a nuestra identidad. Hemos sido llamados para esta salvación tan grande. Señor, nos has dotado de tu Espíritu Santo, de tu gracia. Nos has dado sabiduría, Señor, y por misericordia nos has llamado a servir. Qué preciosa honra, Señor, es servirte a ti, Dios mío, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Creador del universo y el sustentador de toda la creación. A ti te servimos, Señor. Independientemente del escenario, de las condiciones, de las personas, es a ti a quien servimos. Gracias, Señor, por esta claridad, porque mi ánimo no debiera decaer en el tiempo, en el escenario y con las personas que yo esté, porque el servicio siempre es para ti. Y como persona que ha adquirido por gracia la salvación, dentro de mi identidad y de mis roles está el servirte. Y el servirte en todo lugar, en todo espacio y con todas las personas. Señor, servirte y ser preparada también para ser transportada a la ocupación y al lugar donde tú me quieras llevar. Dame de tu gracia y de tu sabiduría, Señor, para que mi identidad de servidora siempre se manifieste y esta identidad permita también alcanzar a otros más, a muchos más, Señor, para que puedan alcanzar la salvación de su alma. Muchos son los llamados a servir, pero son pocos los escogidos, son pocos los que quieren, Señor, servir en este tiempo. Pero danos de tu gracia y de tu sabiduría para no claudicar, para que nos pilles sirviendo, Señor, donde sea que estemos, Señor, hasta el último día de nuestras vidas, que podamos, Señor, ser servidores de tu reino, mi Señor. Permítanos tener estas características que tenían estos servidores. Señor, queremos ser llenos de tu Espíritu Santo. Llenos, Señor, que cada pensamiento, que cada acción, que cada palabra, Señor, que fluya de nosotros sea por medio de tu Espíritu Santo. Danos buen testimonio. Y eso será cuando mi vida la deje ser conducida por ti, Dios mío. Cuando ya no viva más yo, sino que vivas tú en mí. Y todo lo que viva en la carne, lo viva en la fe, en
en el dirigir mi vida, Señor, por ti. Y también, Dios mío, por misericordia, danos sabiduría, sabiduría de lo alto. Abre los ojos de nuestro entendimiento para poder actuar sabiamente y así conducirnos y aconsejar a los demás con esta sabiduría que no es terrenal, sino que es de lo alto, que es espiritual. Gracias, mi Señor, por este llamado que tú nos haces en este tiempo. Estamos llamados a servir, no a ser servidos, a servir a la iglesia. Muchos dicen: yo te sirvo, Señor, pero ignoran a quien tienen al lado, ignoran sus necesidades, ignoran, Señor, que requieren de intervención también divina. Danos esa gracia, esa sabiduría, ese amor, Dios mío, para poder actuar como tú actuaste en nuestra vida, Señor. Gracias le damos por su palabra. Bendígala en cada vida y en cada corazón, y que no vuelva vacía, sino que nazca en nosotros cada día este deseo genuino de servir en tu obra y así servirte a ti, mi Señor. Todo esto, Padre, se lo agradecemos. Agradecemos tu palabra y tu influencia en nuestra vida, en el nombre de Jesús, nuestro bendito y buen Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Así que el Señor quiere hombres dispuestos, mujeres dispuestas para servir a su reino y así para servirle. Amén. Que podamos decir: heme aquí, Señor. Amén, heme Señor. aquí, Señor, para servirte donde tú quieras y haciendo lo que tú quieras, mi Señor. Amén. Gracias, Señor.